Ahí está. Listo. Quedamos acá. No quise seguir adelante hasta que no estén todos. Lo que yo necesito acá abajo es G de B menos G de A. Entonces multiplico y divido por menos 1. Esto podría hacerlo. Me queda un menos y el otro menos lo introduzco en el denominador y me cambian los signos del denominador. ¿Estamos todos de acuerdo con ese paso? Si no lo ven, digo, bueno, voy a sacar el menos del denominador como factor común, menos 1. Entonces, este valor me va a quedar negativo y este valor me va a quedar positivo y el menos me va a quedar acá afuera. ¿De dónde? Va a ser igual, haciendo esos pasos, a menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, voy a confiar en que sí. Entonces, mi función h de x ahora es f de x más k por g de x. Pero k ahora vale menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g de x. Y esta h de x es una función que cumple con todas las condiciones de rol. ¿Por qué? Porque es continua en el intervalo cerrado a b, es derivable en el intervalo abierto a b, como lo son f de x y g de x, y además, por esta condición que yo saqué k, donde h de a es igual a h de b, los extremos de la función son iguales. ¿Se entiende? Entonces, h de x es función de rol, o que cumple con las condiciones de rol, y por lo tanto existe un C interior al intervalo AB, tal que, entonces acá voy a tener que sacar, tal que F' en C sobre G' en C tiene que ser igual a f de b menos f de a sobre g de d menos g de a. Pero esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, de acá yo digo, encuentro la derivada de la función. No, perdón. ¿Se dieron cuenta que me equivoqué? ¿Se dieron cuenta que me equivoqué? No. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Qué decía Roll? Que existe un C que pertenece al intervalo AB tal que Roll, que decía que su derivada en un punto C, ¿a qué va a ser igual? A cero. A 0. Me confundí con Gochi. ¿Está? ¿Se da? ¿Vieron el error mío? Sí, profe. No lo cometan ustedes en el examen. Es función de rol, por lo tanto, existe un punto C donde h' en C es igual a 0. Y si h' en C es igual a 0, tengo que hallar la derivada de h' de x, que va a ser igual a f' de x menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g' de x, porque esta es una
una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ahora sí hacemos que este h' en C sea igual a 0. Entonces, en todos los lugares donde haya C, del segundo miembro de la igualdad, voy a poner C. Entonces, ¿se ve acá? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bien. F' en C, pasa que yo soy medio chicata, menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A por G' en C también va a ser igual a 0. ¿Sí? Y de esta igualdad a 0, yo digo que F' en C va a ser igual, esto que está negativo acá pasa positivo al segundo miembro, a F de B menos F de A sobre G de B menos G de A, y acá sería por G' en C, pero yo creo que G' en C esté del otro lado, entonces si acá está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. ¿Está? Entonces me va a quedar G' en C, y ahora sí puedo decir que llegué al teorema de Cauchy, con lo que se ha demostrado el teorema de Cauchy. Y ahí terminó el teorema. No terminó ahí. Terminó ahí la demostración del teorema de Cauchy. En el caso particular en que g de x sea la función y igual a x, o sea, la función, no me acuerdo ni cómo se llama. Identidad. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar con g de a? ¿A qué va a ser igual? Si g de x es x, g de a va a ser a. Y g de b va a ser b. Y la derivada de la función g' de x va a ser la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Entonces, yo voy a ver que Cauchy, ¿cómo me va a quedar si g de x es igual a x? Me va a quedar f' en c sobre 1 va a ser igual a f de b menos f de a sobre g de b, que es b, menos a. Y esto se llama teorema de Lagrange. O sea que el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy cuando la función que está en el denominador es la función identidad. ¿Está? Ahí sí se terminó. Para desarrollar en el examen hasta acá, perfecto. Lo otro, si lo quieren agregar, lo agregan o no. ¿Estamos? ¿Está? ¿Alguna duda? Ya les di mi teléfono, ¿no es cierto? Yo tengo WhatsApp. Cualquier duda que tengan, chicos, me mandan la duda por WhatsApp. No sé si les voy a contestar en el momento, si no les voy a contestar.
si les voy a contestar al día siguiente, pero las dudas que tengan, por favor, sobre todo de la teoría, me las pasan por WhatsApp, yo no tengo ningún problema, generalmente contesto todo mientras esté bien, así que tienen mi celular, ¿no es cierto? Vamos con la regla del L'Hopital. ¿Alguna duda sobre esto? Les doy 2 minutos, medio minuto para que digan. ¿Se entendió todo, profe? Bueno, me alegro. Vamos con la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital se basa en Cauchy, por supuesto, por eso lo damos después de Cauchy. Y nos sirve para resolver, volvemos al límite, ¿se acuerdan de las indeterminaciones del límite? De 0 sobre 0, de infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, etcétera. Bueno, acá volvemos de nuevo, pero aplicando la regla del L'Hopital. Entonces, esto es tema de práctico y de teoría también. O sea, lo pedimos en la teoría, pero también se pide en el práctico, en el último parcial que van a tener del práctico, les van a entrar a aplicar la regla del L'Hopital. Bien. ¿Qué es lo que dice la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital, entonces. L''H Hospital. ¿Está? El profesor Mazzaferro, que tiene un video extraordinario de la regla del L'Hopital, también tiene la historia del L'Hopital dentro del video, así que les recomiendo verlo. ¿Está? ¿Está, profe? Que yo no la sé, por eso no le digo. Bien. La regla del L'Hopital dice lo siguiente. Si f de x y g de x son dos funciones derivables en un entorno reducido del punto A. Derivables nomás dice... en un entorno reducido del punto A, entre paréntesis, excluyendo a lo sumo el punto A. Habla de derivables, pero ustedes saben que si una función es derivable, es continua. Eso ya de cajón, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que repetir que es continuo. En el mismo entorno reducido al punto A, por supuesto. Y o tal es que f de A es igual a g de A e iguales a 0, y además g' de x es distinto de 0 para todo x que pertenece al entorno reducido del punto A, excluyendo a lo sumo el punto A, dice la teoría. ¿Está? Esto es el enunciado de la regla del L'Hopital. Hasta ahí serían las hipótesis. F de x y g de x son derivables, f de a es igual a g de a e iguales a 0, y g' de x, que es la función que va en el denominador, es distinta de 0 para todo x que pertenece al entorno reducido del punto A. Entonces dice, se verifica, sigue el enunciado, se verifica
que si existe el límite cuando X tiende a A de f' de X, ¿se lee el lápiz este? Tenía que haber cargado la... El límite de f' de X sobre g' de X cuando X tiende a... Si existe, recuerdan la existencia del límite, que ese límite sea finito. ¿Recuerdan eso, no? O sea, que tenga un valor A real. Si existe esto, existe también el límite de f de X sobre g de X cuando X tiende a A y se cumple que el límite de f de X sobre g de X cuando X tiende a A va a ser igual al límite de f' de X sobre g' de X cuando X tienda a A. ¿Está? Si existe este límite, existe también el límite de f de X sobre g de X cuando X tiende a A. Recuerden que el límite de f de X sobre g de X cuando X tiende a A va a ser un límite 0 sobre 0, o sea, es una indeterminación de 0 sobre 0. Que ustedes no la conocen, no saben cuál es el valor de ese límite, y lo tienen que hallar. Cuando dimos límite, lo hallábamos por definición, etcétera, etcétera, tenían unos métodos para calcularlo, racionalizaban, etcétera. Acá aplicamos L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? El cociente de las derivadas. El cociente de las derivadas. O sea que, si tiene el límite de f de X sobre g de X, lo que hace L'Hopital es hallar el límite, y esto me da una indeterminación 0 sobre 0, también puede ser infinito sobre infinito, cualquier otra, siempre que las reduzcamos a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y entonces, este límite, si existe, si obtengo un valor y no me sigue dando una indeterminación 0 sobre 0, va a ser igual a este otro límite y por lo tanto voy a encontrar ese valor de ese límite indeterminado. ¿Entienden lo que hace la regla de L'Hopital? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hasta acá es el enunciado. Ahora vamos a la demostración. Se pide en la teoría. En el examen teórico puede llegar a pedir el profesor regla de L'Hopital. Ese era el enunciado. Y en la demostración tomamos en un intervalo a X, en un intervalo a X, un punto X distinto de A. ¿Está? Y aplicamos Cauchy. Entonces, vamos a decir que f de X menos f de A sobre g de X menos g de A, en este intervalo, f de X menos f de A es el incremento de f, g de X menos g de A el incremento de g, va a ser igual al cociente de las derivadas en el punto C, f' en C sobre g' en C. Con
C menor que X y mayor que A. O sea, C es interior al intervalo. Si nosotros tuviéramos el entorno reducido de A, y por acá tendríamos A más delta, por acá él va al punto X, por aquí va a estar C. ¿Se ve? C es interior al intervalo y por aquí va a estar el otro A menos delta. Entorno reducido de centro A. ¿Se acuerdan lo que era entorno reducido, no es cierto? Un intervalo abierto al que se le excluye el centro. Bien, entonces, como f de A es igual a g de A es igual a 0 por hipótesis de la regla de L'Hopital, entonces esta igualdad me queda f de x sobre g de x igual a f' en C sobre g' en C. ¿Está? Ahí acá al lado le escriben, por ser f de A igual a g de A igual a 0 por hipótesis de la regla de L'Hopital, puedo escribir esto. Y a esto le voy a aplicar el límite, pero vayamos a esto. Si yo aplico el límite cuando x tiende a A, en el límite cuando x tiende al valor de A, el x arrastra al C. Y entonces decir que x tiende a A es lo mismo que decir que C tiende a A. Entonces acá en este segundo miembro de la igualdad, en vez de poner el límite de f' de C, voy a poner directamente el límite de f' de X, porque sé que estoy diciendo la misma cosa. Al tomar el límite, este valor de X tiende al punto A y arrastra todos los puntos interiores hacia A, y entre ellos arrastra C. Entonces, el límite, cuando X tiende a A, de f de X sobre g de X, va a ser igual al límite, si le quieren poner intermedio, f' en C sobre g' en C, cuando X tiende a A, C también tiende a A, y por lo tanto esto va a ser igual al límite de f' en X sobre g' de X, cuando X tiende a A. Con lo cual me queda aquí lo que queríamos demostrar, que el límite de f de X sobre g de X, cuando X tiende a A, va a ser igual al límite de f' de X sobre g' de X, cuando X tiende a A. Y esta es la demostración de la regla de L'Hopital. Siempre que este límite me dé un número finito. Ahora, si este cociente de las derivadas de las funciones me sigue dando una indeterminación, tengo que seguir aplicando L'Hopital. Y lo puedo aplicar reiteradamente hasta obtener, pero siempre comprobando si esa nueva derivada es, no me da un número finito, me sigue dando una indeterminación. Si no, estaría mal resuelto el ejercicio. Entonces, si sigo reiterando, podemos llegar a que el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a, va a ser igual al límite de f' de x sobre g' de x, cuando x tiende a, y puede llegar a ser igual al límite de f segunda de x sobre g segunda de x, cuando x tiende a. Y así sucesivamente.
Si ustedes machetean, nosotros también, profe. ¿Cómo? Si ustedes machetean, nosotros también, digo. Yo macheteo porque no me acuerdo. No me acuerdo mucho de los ejercicios, que ahora vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, si quieren. La aplicación de la regla de L'Hopital directamente se puede hacer cuando la indeterminación es de 0 sobre 0 o de infinito sobre infinito. ¿Está? O sea, son las indeterminaciones en las que puedo aplicar, tengo la función, el límite de una función que me da 0 sobre 0, a esa función, si es un cociente, el límite f de x sobre g de x, cuando x tiende a un valor a, cualquiera, entonces puedo aplicar L'Hopital, o sea, encontrar las derivadas y tratar de hallar su límite en ese punto que se está considerando. También para la indeterminación 0 sobre 0. Para las indeterminaciones infinito menos infinito y 0 por infinito, que han tenido por ahí, no se puede aplicar directamente. Primero tienen que transformar la función de tal manera que les quede un límite que les dé 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Para infinito menos infinito y para 0 por infinito. ¿Quieren hacer algún ejercicio? Por supuesto que les voy a dar los ejercicios que están en el apunte, ¿no? Porque yo de la parte... Vamos a hacer algunos. Y después, los que son de 0 elevado a la 0, eso también les quiero dar cómo se resuelven para que sepan para la práctica. ¿Está? Límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x menos seno de x sobre x. Entonces, cuando x vale 0, 0 por coseno de 0, ustedes saben que es 1, me quedan 10 minutos nada más. Sí, profe. Chicos, quiero darles lo de 0 a la 0 antes que darle un ejercicio práctico. Pero bueno, vamos a resolver esto rápido. Menos seno de 0 es 0, 0 sobre 0. Esto queda 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital. Límite, cuando x tiende a 0. Derivo el numerador. Derivada de x por coseno de x es 1 por coseno de x, más de un producto, x por la derivada del coseno, seno de x, coseno, derivada del seno, coseno, derivada del coseno, menos seno de x. ¿Sí? Menos la derivada del seno es coseno de x. ¿Sí? Que vayan diciéndome sí o no. Sobre la derivada de x es 1. ¿Está? Acá tengo coseno de x positivo y acá tengo coseno de x negativo, se van. Y entonces acá tengo el límite de x por menos seno de x, que es 0. ¿Sí? Límite, cuando x tiende a 0, de x por menos seno de x, 0 por 0, 0. ¿Está? Sí, profe.
Bien. Vamos a dejar los otros que ustedes lo pueden sacar ahí del apunte y vamos a ver cómo resolver si f de x, si el límite de f de x, indeterminación 0 a la 0, ¿está? Si el límite de f de x es igual a 0 cuando x tiende a un valor de a y el límite de g de x también es igual a 0 cuando x tiende a a, entonces lo que me va a quedar acá es el límite de f de x elevado a g de x cuando x tiende a a. Y esto me va a quedar 0 elevado a la 0. ¿Lo ven? Ay, me corre el tiempo. ¿Qué hacemos en L'Hopital? Consideramos que y es la función f de x elevado a la g de x. ¿Sí? Entonces aplicamos logaritmo a esta igualdad. Logaritmo natural de y va a ser igual, como le tengo que aplicar logaritmo a esto y ser una propiedad del logaritmo, bajo g de x a g de x por el logaritmo de f de x. ¿Está? Y a esta igualdad le aplico el límite. Límite del logaritmo natural de y cuando x tiende a va a ser igual al límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo de f de x. Y este límite de este producto, de alguna manera, aplicando regla de L'Hopital y demás, lo pueden resolver. Todo este límite va a ser un valor b, cualquiera que les toque, que les dé. ¿Sí? Este límite. Aplicando, porque acá va a haber un producto, y capaz que es un producto de 0 por infinito, lo cambian la función para que sea 0 sobre 0. Esto es lo que tienen que trabajar. Y después les queda que el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. Entonces, esto yo lo puedo escribir como logaritmo natural del límite cuando x tiende a de y va a ser igual a este valor que ustedes tienen que calcularlo. Eso tienen que resolver ese límite. Y acá, por definición del logaritmo natural, van a tener que e, la base de este logaritmo, a la b va a ser igual al límite. Entonces, el límite de y cuando x tiende a a, donde y es la función que ustedes están queriendo encontrar, va a ser igual a la base e elevado a la b. Entonces, el resultado del límite, aplicando L'Hopital o lo que sea, de este límite va a ser b. Y el resultado del límite de la función que les da 0 a la infinito va a ser e a la b. El límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x va a ser igual a e a la b. Eso es lo que está diciendo esta definición. ¿Está? Chicos, creo que llegué a completar
No les di los ejercicios prácticos, pero la teoría está dada para que ustedes puedan resolver vayan tratando de resolver en esta semana, si es que tienen tiempo, regla del L'Hopital, ejercicios con regla del L'Hopital. ¿Estamos? Cualquier cosa, me mandan un mensajito por WhatsApp, vemos si tengo tiempo para darles otra clase de consulta fuera porque la clase que viene estoy segura que los del práctico van a querer tomar todas las clases. Y bueno, nos vemos el próximo martes si podemos, y si no, cuando definamos nomás. ¿Alguna duda, alguna inquietud que les haya quedado de esta clase? Por favor, me dicen, lo preparo para la próxima clase. ¿Ni una? No, profe, se entendió bien. Bueno, ¿Entendió? lástima que no pudimos dar no dimos ejercicios del L'Hopital más que el primero. Repito, se puede aplicar directamente con 0 sobre 0, infinito sobre infinito, pero no para las otras indeterminaciones. Si tienen otras indeterminaciones, si tienen 0 a la 0, por ejemplo, tienen que aplicar logaritmo y resolverlas de esta manera. Y a las otras las tienen que transformar la función, que la indeterminación les quede 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para aplicar L'Hopital a esa función. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo, así que pasen una buena noche, que hayan entendido más o menos, por lo menos, algo. Y bueno, después seguiremos con polinomios de Taylor y Maclaurin que faltan. Creí que íbamos a llegar, pero evidentemente no llegamos hoy. Pero eso...